Bueno, este circuito nos va a servir precisamente para poder eh, comprobar el funcionamiento del diodo Zener, ¿sí? Ahorita tengo un diodo, pero en realidad pues yo no sé si sea diodo Zener, o sea un diodo de alta velocidad, o sea X, ¿no? O sea, es un diodo de color azul. De hecho, de este lado pues tengo el cátodo, va al positivo de mi fuente y el ánodo va al negativo de la misma. Y tengo un voltmetro, tengo un multímetro, ¿sí? En modalidad de voltmetro, que me está sirviendo precisamente para medir pues el voltaje del diodo Zener, ¿sí? El voltaje que me va a arrojar el diodo Zener. Entonces vamos a arrimar un poquito aquí el multímetro y aquí nos va a ir marcando el voltaje del Zener, ¿sí? Entonces vamos a ir variando los voltajes conforme a una tablita que les voy, bueno, que les voy a compartir. Esta tablita, pues es esta de acá. Aquí está el circuito. Si ustedes observan, el cátodo va al positivo de la fuente de alimentación. Por lo tanto, el diodo Zener va a estar polarizado inversamente. Al estar polarizado inversamente y asociado también siempre en serie con una resistencia que le sirve de protección y que nos va a servir también para traducir voltaje en corriente debido a la ley de Ohm. Aquí vamos a aplicar pues nuestra ley de Ohm en esta parte. Este diodo Zener pues va a estar polarizado inversamente y va a fijar un voltaje. Estos voltajes van a variar, por decir, de 3 volts vamos a tener 5 volts, 9 volts, 12 volts, 15 hasta 30 volts. Estos son los voltajes que vamos a manejar gracias a nuestra fuente de alimentación, ¿sí? Entonces, utilizando nuestra fuente de alimentación que tenemos aquí, fuente variable, pues vamos a comenzar desde los 3 volts, ¿sí? Para precisamente ir graficando 3.2, no hay que ser tan precisos, para ir graficando precisamente el voltaje Zener, ¿verdad? Entonces, pues vamos a observar aquí en el multímetro, pues el voltaje Zener, que es el que se va a estar fijando dependiendo el voltaje variable que yo vaya colocando en el circuito. Entonces, comenzamos. Hay que tomar en consideración que el voltaje de la resistencia va a ser igual al voltaje de entrada menos el voltaje del Zener. ¿Por qué? Porque la ley de Kirchhoff nos dice que el voltaje de entrada, o sea, el voltaje de mi fuente variable, va a ser igual al voltaje del Zener más el voltaje en la resistencia. Simplemente con un despeje, pues yo ya obtengo aquí el resultado, ¿no? ¿Sí? Entonces, aplico la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que la corriente en la resistencia es igual al voltaje en la resistencia sobre la resistencia de 1000 ohms. Por lo tanto, el resultado me lo va a dar en milésimas de ampere. Perdón, miliamperes. Entonces, esa corriente a su vez, al ser un circuito serie, pues va a ser la misma en la resistencia y en el mismo diodo. ¿Sale? Va a ser la misma corriente. Perdón. Bueno, pues vamos a ir fijando el voltaje, en este caso del Zener, que es el que me va a ir arrojando el multímetro, y vamos a ir llenando nuestra tabla. Si yo tengo 3 volts aquí en mi fuente de alimentación, en mi multímetro tendré 3 volts. Igual 3 volts en espejo, ¿sí? De hecho, si quieren, lo fijamos así. 3 volts, ¿no? Exactos, ahí están los 3 volts. Exactos. Están en espejo. Pues vamos a aplicar aquí la tablita y pues
pues son 3 volts, ¿ok? Entonces, si tengo 3 volts, aquí en el voltaje de la resistencia pues tiende a cero, ¿no? Y pues voy a tener por ejemplo, no va a tener cero, voy a tener 0.1. Entonces voy a tener 100 microamperes, ¿no? ¿Ok? Porque bueno, siempre va a haber un poquito de caída de tensión en la resistencia, no puedo tener cero. Por lo tanto, en 5 volts, si ajusto 5 volts aquí, voy a tener en mi multímetro 5 volts. Entonces, este 5 se traslada acá. Y aquí voy a seguir teniendo 0.1, voy a tener 100 microamperes, ¿no? Una corriente pues muy pequeña. Aquí voy a ajustar a 9. Ahí están los 9 volts y 9 volts, ¿ok? Entonces, pues el diodo Zener no es de 9 volts, 0.1, 100 microamperes o menos, ¿no? Bueno, vamos a aplicarle los 12, 13. Entonces estamos igual, ¿no? 0.1, 100 microamperes. Aproximadamente, ¿no? ¿Sí? A ver, vamos a 15. 15 con 15. Y sigamos en las mismas. Entonces, este diodo, pues dudo que sea Zener, ¿no? Puede ser un diodo de alta velocidad. Entonces vamos a subir hasta los 30. 30 con 30, entonces por lo tanto al menos este diodo no es un diodo Zener, pues con un voltaje menor a los 30 volts. O sea, ya sería muy, muy raro, ¿no? Es un diodo raro, ¿ok? Vamos a cambiar este diodo por otro. Vamos a bajar el voltaje, ¿sí? Ya nos dimos cuenta que pues, este no es un diodo Zener, al menos menor a a los a los 30 volts. Entonces vamos a trabajar con este otro diodo. Es un diodo plateadito. Entonces vamos a desconectar. Esto no da toques, así que pues, no tengan miedo. Y pues vamos entonces a conectar. Entonces aquí conectamos. Positivo con positivo, ¿ok? Y vamos a iniciar de nuevo. Vamos a hacer otra tablita, ¿qué les parece? Entonces vamos a iniciar con otra tablita, uno nuevo. Vamos a guardar. Entonces, igual, ¿no? La tablita, voltaje de entrada, voltaje Zener, voltaje en la resistencia y corriente, pues en este caso, del Zener, ¿no? Entonces, voltaje de entrada, pues vamos a iniciar con 3 volts, con 5 igual, con 9, con 12 y con 18. Y al final 30. ¿Qué les parece? Entonces vamos a iniciar con el voltaje de 3 volts. 3 volts. En 3 volts ya tenemos aquí un voltaje de 1 punto y fracción. Miren, tengo aquí los 3 volts. A ver, vamos a redondearlo a 3 con el fino de la fuente. Para eso sirve este fino.
Ajuste fin. Bien. A ver, ahí está. Entonces, fíjense, aquí luego saltó la liebre. ¿Sí? Aquí tengo 2.9 volts, casi 3 volts. Y aquí tengo 1.7. ¿Sí? Luego brincó la liebre. Entonces, aquí ya tenemos precisamente en 3 volts, tengo un voltaje Zener de 1.7. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia es 1.3. ¿Sí? Porque la suma de BZ más BR me da 3 volts, que es el voltaje de entrada. Entonces, la corriente Zener es 1.3 entre 1000. Entonces es 1.3 miliamperes. ¿Ok? ¿Sí se entiende esa parte? Donde divido entre 1000, o sea, 1000 es 1000 ohms de la resistencia. Vamos a ajustar a 5. Ahí están los 5. Tengo 5 volts. Entonces ya voy a tener ahí 2 volts. Fíjense. Aquí tengo 2 volts cuando tengo 5 volts de entrada. Entonces, pues va a ser algo similar a lo que vimos hace rato. ¿Sí? Tengo 2 volts. Obviamente aquí voy a tener 3 y aquí voy a tener 3 miliamperes. Ya es directo, ¿no? Le subo a 9. De hecho, pues ya ni voy a hacer las demás, ¿no? Porque va a salir lo mismo. Entonces, tengo 9 y voy a tener 2.2. Aquí voy a tener 6.8. Y aquí ya la corriente ya subió a 6.8 miliamperes. O sea, la resistencia está protegiendo muy bien este diodo Zener, ya que no deja que exista una corriente mayor, en este caso, a 10 miliamperes, que ahorita sí se van a superar, ¿no? Tengo los 12 y ya sube a 2.3. Entonces aquí ya no está regulando tan bien, ¿sí? Tengo en este caso 9.7, ¿no? 9.7, casi estoy superando los 10 miliamperes, ¿sí? Y posteriormente voy a tener los 18. Ya en este caso, vemos en el consumo de la fuente, a ver, para que lo vean, en el consumo de la fuente, pues ya se va a ver reflejado una corriente, en este caso casi de 20 miliamperes, ¿no? Miren, ¿sí? Entonces, aquí ya está excedido, ¿sí? Está excedido nuestro 2.5, y aquí ya no sirve de regulador, y pues aquí ya tendríamos casi 10, estamos hablando de 15.5 miliamperes. 15.5 volts, entonces aquí son 15.5 miliamperes aproximadamente. Ya en 30 volts, pues esto ya se va a calentar, ¿sí? Ya puede tener algún riesgo nuestro aparato, nuestro dispositivo, 2.7, y aquí ya no está regulando, ¿sí? Entonces estamos hablando de 27.3, estamos hablando de 27.3 miliamperes, o sea, esta corriente ya es peligrosa para el Zener, ¿sí? No hay que trabajarlo tanto tiempo así. Entonces, el diodo Zener aquí pues, es de 2 volts y va a trabajar bien con voltajes de 5 entre 5 y 9 volts. Es su rango óptimo de regulación. Rango óptimo de regulación. Entonces, esa es una forma de probar o de comprobar el funcionamiento del diodo Zener, que está en base a su voltaje Zener, ¿sale? Arriba de 9 volts ya no es recomendable manejarlo, ¿sí? De hecho, a lo mejor en 4 volts, pues todavía es recomendable manejarlo, porque nos va a dar
según aquí el comportamiento que nos está mandando, 4 volts, en este caso nos va a dar 1.9 volts, entonces casi está en el rango de los 2 volts que necesitamos nosotros como voltaje de regulación o voltaje estabilizado. Entonces, de esa manera nos daremos cuenta qué tipo de diodo es el que estamos comprobando, ¿sí? Voy a cambiar a otro diodo. Tengo aquí curiosidad por este otro diodo. Es un diodito, parece de alta velocidad, pero también hay diodos Zeners con este tipo de encapsulado. Entonces, es rojo. Es un diodo, puede ser un diodo de alta velocidad. Entonces, puede ser un 1N4007. Podría ser de alta velocidad. ¿Ok? Entonces ahí está el. Entonces vamos a hacerlo así rápido, miren. 2 volts. Lo podemos hacer así sin necesidad de hacer la tabla. 2 volts, 2 volts. A ver, vamos a subir a 4. 4.2. Ok, reflejo, ¿no? Espejo. 6 volts, 6 volts. Vamos por los 8, 8 volts. Vamos por los 12 volts. 12 volts. 18 volts. 18 volts. Entonces, lo más probable es que sea un diodo de alta velocidad. ¿Sí? Vamos a subir los 30. 28 volts, 28 volts en el otro. 30 volts, ahí está. 30 con 30. Entonces, no es un diodo Zener, es un diodo de alta velocidad, un 1N4148. ¿Ok? Y a ver, este último, aunque trae encapsulado como si fuera rectificador, pero pues lo vamos a probar, ¿no? No está por demás. Lo probamos, lo medimos y lo comprobamos, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta de algo bien curioso. En 30 volts se quedó con 16, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo funciona si es un diodo Zener, ¿sale? Es un diodo Zener. Inmediatamente lo vimos. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces, 2 volts, 2 volts, ¿ok? Vamos a medir 3 volts, 3 volts. 5 volts, 5 volts. ¿Sí? Hay una ligera discrepancia. Está conduciendo una pequeña corriente. 6 volts, 6 volts. Vamos a los 9. 9 volts, 9.2 volts, ok. Vámonos a los 12. Ya para que no hacerla tanto de emoción, como se dice. Ahí está, 12 con 12. Vamos a los 15. Ahí están 15 con 15. ¿Sí? Vamos a los 16. En los 16, pues ya hay 16, ¿no? Vamos a los 16 exactos. 16 exactos. ¿Sí? Entonces, ¿ya se dieron cuenta? Ahora, 18. Tengo 16. Entonces, es un diodo Zener de 16 volts. ¿Ok? Con este sencillo circuito. Vamos a los 25. Ya hay consumo de corriente. 10 amperes, ¿no? 25 volts, 16 volts de regulación. ¿Sí se ve? 25 volts de entrada y 16 de voltaje Zener. No, voltaje Zener, no es salida. Voltaje Zener.
Si tengo 16 de voltaje Zener y 25 volts de voltaje de entrada, ¿cuál es el voltaje de la resistencia? El voltaje en la resistencia va a ser de 9 volts. ¿Ok? 9 volts. O sea, el voltaje que mediría yo de aquí a acá, la resistencia. ¿Sí? 9 volts. Sí, Entonces ya estaría consumiendo, fíjense, si son 9 volts en la resistencia, ya estaría yo consumiendo en el circuito 9 miliamperes. Y aquí se están registrando 9 miliamperes, casi 10 miliamperes. Entonces el consumo ya lo tengo aquí. Vamos a subirle a 30, de una vez 30 volts, que es el máximo de mi fuente. Y se queda en 16. Es un muy buen regulador de voltaje, porque todavía aquí tengo 16.2 cuando ya tengo 30 volts de entrada, 16 volts de voltaje Zener, voy a tener 14 volts, casi 14 volts de voltaje en la resistencia. Entre la resistencia de 1000, pues obviamente que voy a tener pues casi 14 miliamperes. Aquí pues me está marcando casi 20 miliamperes. ¿Ok? Entonces es un buen regulador de 16 volts, cuando en realidad pues prácticamente tiene el aspecto de un diodo rectificador, ¿sí? Este de acá. Entonces, jóvenes, no se vayan con la finta. No todos los diodos que parecen Zener son Zener, ¿sí? Esta es la única manera, la que estamos presentando, de identificarlos. Estos dos no fueron Zener, son posiblemente diodos de otro tipo. Este sí fue un Zener de 2 volts y este es un Zener de 16 volts. Y los escogimos al azar y obviamente están trabajando en polarización inversa.